Yo quiero hablarle esta tarde de amigos del ministerio. Estamos ya por terminar la carta de Pablo a los Colosenses y Pablo dedica un tiempo para reconocer el trabajo de sus amigos, ¿sí? Estaba yo haciendo recordatorio de en alguna ocasión que vimos esto. Y pues resulta ser que hace casi 4 años, el 25 de febrero del 2021, imagínense, creo que estábamos en pandemia, saliendo de pandemia, ¿sí? Y era una segunda parte, entonces significa que la parte 1 fue por ahí el 18 de febrero del 2021, lo habrá compartido el hermano Steve. Él introdujo de hecho este título, Amigos del Ministerio de Pablo, y lo vimos ahí en Romanos 16. En Romanos también Pablo dedica tiempo para hablar de sus amigos, de sus colaboradores, de sus consiervos, y bueno, resulta especial, ¿verdad? Pablo, en aquel tiempo cuando vimos o estudiamos, hablamos que Pablo menciona a Febe, Priscila y Aquila, Epeneto, ¿verdad? Nombres curiosos, María, por ahí varios amigos de Pablo. Y Pablo reconoce el trabajo de estos hermanos y cómo fueron personas clave, personas que Dios usó en su ministerio para que Pablo pues llegara a hacer lo que llegó a hacer, ¿no? El alcance que Pablo tuvo pues fue primeramente la gracia de Dios y pues estas personas que también Dios usó para que Pablo pudiera llegar a muchos lugares, ¿sí? Entre estas personitas, hoy vamos a hablar de uno muy famoso llamado Tíquico. Tíquico era, imagínense, como un mensajero que le tocaba llevar cartas, llevar informes, llevar quizás hasta ofrendas. Entonces, gente de este tipo, hermanos, se necesitan en el ministerio. Entonces hoy vamos a hablar un poquito de este tipo de personitas muy especiales y que tú y yo como cristianos, como ministros, pues habremos de considerar. ¿Sale? ¿Te parece si oramos primero y después leemos el pasaje? Cierra tus ojos ahí donde estás y pidamos al Señor nos hable. Padre, muchas gracias esta tarde que nos concedes, estemos de nuevo juntos. Señor, creemos que tú estás aquí. Creemos que tu palabra es poderosa, lo acabamos de cantar. Y Señor, en esta tarde creemos que tu palabra es inspirada. Y hoy pedimos a ti, Espíritu Santo, que dirijas nuestros pensamientos. Cada palabra que sale de mi boca, Señor, sea de edificación para tu iglesia. Te doy gracias por mis hermanos que de primera mano estamos juntos aquí en la iglesia. Te pedimos, Señor, dirígenos, Espíritu Santo, ordena nuestras ideas, pensamientos en nuestra mente, llegando a nuestro corazón, produciendo el fruto que glorifique tu nombre. Oramos que suceda lo mismo en aquellos que escucharán después. Y Señor, queremos glorificarte. Queremos ser hombres y mujeres que abonan, que ayudan, que sirven para tu gloria. Señor, gracias. Te ruego, Padre, por cada uno de mis hermanos que está aún fuera, nuestra hermana Veres, Señor, protege su regreso. Nuestros hermanos que han estado reportando enfermos, Dios, te pido, sánales, restaura su salud. Y Señor, gracias por tu inmenso amor y misericordia. A ti sea la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Mire, hermano, vamos recordando la última vez que ustedes se vieron, ¿verdad? Yo no estaba. Fue la semana que salí fuera hace 15 días, que Liz estuvo ahí compartiéndonos sobre las prácticas, ¿verdad? de esta nueva vida. Prácticas en lo interior. ¿Quién se acuerda qué prácticas debemos de llevar en lo interior? Hablamos de oración, ¿verdad? Orar, acciones de gracias, orando también por otros, ¿sí? Orando por los que predican, ¿verdad? Que hablen, que ministran, que se abra puerta, que den a conocer el misterio de Cristo. Hablaron también de la parte exterior, ¿verdad? Prácticas en la vida exterior. ¿Qué prácticas vieron?
Ma- Prácticas en la vida exterior. Versículos 5 y 6 de Colosenses 4. El testimonio, ¿verdad? Nuestro actuar. ¿Cómo la gente nos está observando afuera? Una cosa es lo que hacemos en lo, digamos, secreto, nuestros tiempos de oración, nuestro tiempo de devoción con el Señor, pero otra también lo que otros están observando en nosotros. Y este es el tipo de vida, hermano. Vimos una semana antes, entonces sería hace 21 días, hablamos de nuestras relaciones, ¿verdad? Hace 21 y 28 días tuvimos 2 partes hablando de nuestras relaciones en la casa, ¿verdad? En la familia, en el trabajo y le llamamos en todo lugar, donde quiera que estemos. ¿Cómo debemos pues ser luz, ser testimonio? ¿Sí? Pues bueno, está Pablo ya por cerrar su carta y él habla un poquito y reconoce, no un poquito, de hecho invierte varios versículos del 7 al 14 sobre amigos del ministerio. ¿Por qué puse este título? Ahorita lo vamos a ver. Pero mira, voy a empezar con esto. La Biblia dice esto: el hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo. Y amigo más unido que un hermano. Perdón, y amigo hay más unido que un hermano. Proverbios 18:24. Y en Eclesiastés 4, 9 al 12 dice, mejores son 2 que 1. Este texto normalmente se usa para los matrimonios, pero pues no solo aplica ahí, aplica en muchos otros contextos. Pero otra vez lo leo, Eclesiastés 4, 9 al 12. Mejores son 2 que 1, porque tienen mejor paga por su trabajo, ¿sí o no? Porque si cayeren el uno, dice, levantará a su compañero, pero hay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. También dice, si 2 durmieren juntos, se calentarán mutuamente. Mas ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra otro, dice, 2 le resistirán. Y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. ¿Observas esto? Dios nos hizo, hermanos, está en nuestro diseño vivir en comunidad, ¿verdad? Por algo Dios nos está llevando este año a ser una comunidad, vivir unidos, ¿verdad? Entonces, tú y yo, hermano, piensa esto, necesitamos de otros para ser útiles, ¿sí o no? Necesitamos de otros para ser útiles, porque si estamos solos, ¿qué somos? Inútiles, porque no servimos para nada, no servimos para nadie. Por eso necesitamos a los demás, para servir y ser útiles, ¿sí? En la familia de Dios, hermano, también Dios nos colocó de tal manera que funcionemos de una manera que necesitamos de otros, ¿sí? Pablo usó la asociación o la analogía del mismo cuerpo humano, ¿verdad? Una parte del cuerpo no puede estar trabajando sola, aislada o separada del cuerpo. Córtate una mano y déjala allá, esa mano se echa a perder y no sirve para nada, pero pegada al cuerpo funciona y hace cosas útiles, ¿verdad? Por ejemplo, esta mano puede tomar comida y alimentar, ¿verdad? Puede quitar cosas que pueden lastimar el resto del cuerpo, ¿sí? Entonces, bueno, somos un cuerpo, hermano, y Dios nos hizo y Dios nos ha colocado en el cuerpo para que podamos servir. Si no estamos ahí solos, no podemos servir solos o servirnos a nosotros mismos. Dependemos de otros y al mismo tiempo estamos para servir a otros. ¿Sí o no, hermanos? ¿Sí? Cuando hablamos de liderazgo, hermano, también un líder no puede trabajar solo. Un líder necesita de gente con él, necesita hombres y mujeres que le ayuden a su misión. Y bueno, estamos poco a poco llegando al tema. Un buen líder, hermano, reconoce a la gente que le está ayudando en su misión. Y ese es un buen ejemplo que vemos en Pablo. Alguien que logró muchísimo, ¿verdad? Algunos dicen el gran apóstol Pablo. Definitivamente Dios usó a este hombre de manera tremenda y especial, pero él reconocía a la gente que le apoyaba, que estaba con él en los momentos difíciles, en los momentos más duros.
Él reconoce y les llama compañeros de prisiones, les llama colaboradores, hermanos amados, fieles. Ahorita vamos a ver cómo es que le llama a toda esta gente. Pablo está a punto de terminar esta carta de Colosenses. A propósito, yo estimo que terminemos en 2 jueves más, ¿sí? Entonces, ahí vamos, ¿sí? Ahí vamos. Pero Pablo dedica un tiempo aquí antes de terminar su carta, antes de decir amén, dedica un tiempo para reconocer algo que algunos autores le han llamado los héroes anónimos, que no son ya anónimos porque Pablo les llama por nombre, ¿verdad? Entonces, pero no son tan destacados como Pablo, como Pedro, como Juan, como Santiago. No tienen cartas con sus nombres. Entonces Pablo en sus cartas pone el nombre de esta gente. Qué bonito, ¿verdad? Eso, hermano, tú y yo debemos reconocer. Si Dios un día nos concede esa gracia de dirigir algo, que tú y yo aprendamos a reconocer a la gente que nos ayuda, a la gente que está con nosotros. Sí, porque no es un logro nuestro, es un logro del cuerpo, de la familia, hermano. Porque sin estos, hermano, por la gracia de Dios, primeramente ya dijimos, sin estos, mucho de lo que alcanzó Pablo no hubiera sido posible, hermano. Entonces, el estudio de esta semana, hermano, nos va a ayudar a lo siguiente. Yo anotaba así, al tipo de amigos que yo te animo busquemos. Sí, este tipo de amigos que vamos a ver hoy son buenos amigos que buscar, pero también nos va a ayudar a pensar qué tipo de amigo debemos ser, tú y yo, ¿sí? Entonces, que de alguna manera tú tengas amigos como los que tenía Pablo, pero tú también y yo seamos amigos como esos que tenía Pablo, ¿sí? No para que nos digan, fulanito ha hecho esto, no, que seamos esa gente que está ahí apoyando, ¿sí? Mira, al considerar este tipo de amigos que deberíamos ser tú y yo, concluiremos que se trata de hacer un examen, hermano. Al final vamos a orar. ¿Qué tipo de amigos hemos sido hasta hoy? O si es que hemos sido amigos. Y esto nos lleve a pensar qué tipo de servidores somos. Porque al final, si somos amigos, sí, por la relación, el amor que hay, pero al final somos siervos. Servimos unos a otros. Somos siervos del Señor Jesucristo. Y hoy veremos que no es fácil ser amigos, amigos fieles. No es fácil. Porque ahorita vas a ver qué tipo de amigos tenía Pablo y en qué tiempos estaban estos amigos. Y vamos a ver algunos de ellos que ante la prueba, ante la dificultad, corrieron. Algunos tuvieron segunda oportunidad, volvieron y Dios los levantó precioso. Otros ya no hay registro de si volvieron. Entonces, hermanos, con la ayuda de Dios sí podemos ser buenos amigos, sí podemos ser gente fiel, ¿sí? Porque sabes una cosa, estamos sirviendo en la mejor empresa, el reino de Dios, ¿sí? Entonces sí podemos ser buenos y siervos fieles, hermanos. Sí podemos ser gente útil para el ministerio, sí podemos. Sí podemos, hermano. Sí podemos ser siervos que dan gloria a Dios. Eso es la esperanza, hermano. Hay religiones que nos ponen un montón de requisitos, haz esto, y al final no te dan esperanza. Dice, quizá te toque ser de los elegidos. Mira, acá no, hermano. En Cristo Jesús podemos, ¿sí? Y hay esperanza. Entonces, cuando yo escogí este tema de amigos del ministerio, una es porque me acordaba de que hace algunos años vimos esto, pero también cuando yo escogía este texto de amigos del ministerio, es porque quiero hablar de ese tipo de amistades, hermano, que vale la pena cultivar en la familia de Dios, con los que servimos. Vale la pena cultivar ese tipo de relaciones. Sobre todo este año que como iglesia estamos hablando mucho de construir una comunidad, ¿verdad? Hemos hablado de una comunidad de amor, una comunidad de la palabra y vamos a hablar de varias columnas de esto, pero una comunidad, hermano, que tú y yo cultivemos esas relaciones, ¿sí? Tanto buscar esos amigos, pero también nosotros mostrarnos amigos. La Biblia nos dice
que otra vez leo el texto de Proverbios 18:24, el hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo. ¿Sí? Entonces, si tú y yo queremos tener amigos y amigos de verdad, pues empecemos nosotros mismos siendo amigos de verdad, ¿sí? Amigos que están dispuestos a ayudar, ¿sale? Entonces, ¿qué les parece si vamos a través del texto, lo leemos y vamos a ir a través de cada una de estas personitas, ciertas características que, vaya, cuando estaba estudiando yo, resulta ser que son ocho personajes, y te tengo una buena noticia y una mala. La buena noticia es que vamos a estudiar cada uno y que vamos a meternos a detalles, pero la mala noticia es que no vamos a acabar hoy. Entonces hoy vemos 4 y la próxima otros 4, ¿sale? Porque son 8. Entonces si tienes 3 horas hoy, podemos hacer los 8, pero no creo, ¿verdad? Entonces vamos mitad y mitad, ¿sale? Vamos a leer la escritura ahí en Colosenses 4, del 7, y vamos a leer todos hasta el 14, ¿sí? Vamos, la escritura dice así: todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. Con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros. Todo lo que acá pasa, os lo harán saber. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda. Y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos. Si fuera a vosotros, recibidle. Y Jesús, llamado Justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios y han sido para mí un consuelo. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. Os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Hasta ahí, ¿sí? El último estudio que vamos a tener es del 15 hasta el final. Entonces, pues nos queda hoy y otros 2, ¿sí? Muy bien, hermanos, pues mira, ¿qué te parece si empezamos con el primero? Número 1, Tíquico. Vamos a hablar de este varón, Tíquico. 1. Ya se acabó este marcador. Empezamos con Tíquico. Este también. ¿Quién los usó la última vez? Ay. Tíquico, ¿verdad? Voy a usar algunos términos, más bien unos títulos alternos que te voy a animar que lo escribas. Me gustó como John MacArthur, cuando hace el estudio de estos diferentes nombres o personajes, les da como una etiqueta a cada uno, ¿sí? De acuerdo a lo que Pablo describe de ellos. Entonces, por ejemplo, de Tíquico, si estás escribiendo, ponle ahí el hombre con corazón de siervo, ¿sí? O un hombre con corazón de siervo. Si observas en los versículos 7 y 8 habla de Tíquico, ¿sí? Dice que es amado hermano y fiel ministro, consiervo en el Señor, el cual es enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. Mira, el nombre de Tíquico significa fortuito o afortunado, ¿sí? Eso significa Tíquico. Mira, pues resulta ser que Tíquico fue muy afortunado. ¿Por qué será? Porque trabajó con Pablo, ¿verdad? Yo creo que hubiera sido algo muy especial haber trabajado con el apóstol Pablo. Sin embargo, no era cualquier cosa, ¿verdad? Por ahí hay un muchacho que no aguantó, llamado Marcos, se fue. Gracias a Dios después vuelve. Pero no era fácil, ¿verdad? Porque Pablo era, pues, de trabajo intenso, ¿sí?
Y aunque lluvia, aunque tempestades, aunque todo, ahí estaba. ¿Sí? Entonces, sí era un privilegio, una bendición, pero sí era trabajo, ¿verdad? Como lo veíamos en el campamento, hay que trabajarle. Entonces, con Pablo sí era de trabajarle duro. Pero bueno, mire, Tíquico, afortunado de trabajar con este tipo de equipo, ¿sí? Entre ellos Pablo. Mira, el nombre de Tíquico o este personaje sale 5 veces en el Nuevo Testamento. Y yo creo que es suficiente para enseñarnos el tipo de persona que era, el tipo de amigo que es. Y vamos a resaltar algunas cosas que sobre este personaje. Este era un amigo, Tíquico, que estaba dispuesto a ir. Que si Pablo le decía, ve a Éfeso, ve a Colosas iba. Ven conmigo a Jerusalén, va con él a Jerusalén. Era un hombre que estaba ahí pegadito y atento que necesitaba Pablo para pronto ayudar. ¿Sí? Mira, la primera aparición de este hombre está en Hechos 20. Hechos 20, versículo 4. Hechos 20, versículo 4. Vamos a ver rapidísimo para que veas. Estamos hablando de un buen amigo, Tíquico, ¿sí? Hechos 24 dice así: y le acompañaron hasta Asia Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe y Timoteo. Y de Asia, ¿quiénes? Tíquico y Trófimo. Si me ayudas y revisas en el capítulo 19, ¿qué pasó? En el capítulo 19 dice el alboroto en Éfeso, ¿sí? Hubo todo un pleito tremendo, pero ahí está Tíquico, sigue con Pablo. Tíquico no corrió, ¿verdad? Dijo, no, Pablo trae puros problemas, mejor yo me voy. No, Tíquico, a pesar de los problemas que vivieron en Éfeso, ¿verdad? Tú puedes ver la historia ahí. Todo se dio por un hombre que vendía imágenes o templecillos de la diosa Diana, y dijo, Pablo está predicando, muchos se están convirtiendo y ya no me compran mis templecillos. Entonces Pablo está siendo malo para los negocios de esta región, y empezaron ahí a armar toda una turba y bueno, entre ellos ahí estaba Tíquico, también se lo llevaron. Pero a pesar de todo eso, Tíquico dice, yo sigo con Pablo, sigo sirviendo. Entonces, ese tipo de amigos tú y yo necesitamos, hermanos, que en las buenas y en las malas estén. John MacArthur dice, él explica que es probable que Tíquico, aquí en Hechos dice que Pablo, después de que está en Éfeso, ¿se acuerdan cómo está más o menos la geografía? Ese mapa no es, ¿verdad? La geografía, imagínense, aquí está Éfeso. Los que están oyendo no van a ver mis manos por no venir, ni modo, pero aquí está Éfeso, ¿sí? Y por acá está Troas, y después cruzan el mar y está Macedonia, Filipos, ¿verdad? Por acá. Si baja aquí, por aquí está Tesalónica. Si sigue bajando por aquí está Corinto, Acaya, la región de Acaya. Y si baja para acá está Antioquía, y más abajo está Jerusalén, ¿sí? Entonces ya se ubica más o menos. Lo que iba a hacer Pablo tenía guiado, o el Espíritu Santo le estaba guiando, era a ir y recorrer las iglesias de Macedonia, bajar por Acaya, donde estaba Corinto, y regresar a Jerusalén. Entonces ahorita se encuentra en Asia, en Éfeso, y ahí está este Tíquico. Y según MacArthur y algunos autores dicen que Tíquico lo acompañó en este viaje para regresar a Jerusalén. Se dice que es el tercer viaje misionero de Pablo. Hizo algo así, ¿sí? Ya vio usted, les expliqué cómo estaba la acción, ¿verdad? O el mapa. Entonces, bueno, fue un hombre que acompañaba a Pablo, que estaba dispuesto, que si Pablo, oye, ¿sabes? Necesito mandar un mensaje a Éfeso, y ahí va Tíquico a llevar el mensaje. Necesito mandar un mensaje a Colosas, ahí va Tíquico a llevar el mensaje, ¿sí? En aquel tiempo lo más seguro es que no existía todavía Mercado Libre o todas estas empresas de paquetería no estaban, pero estaba Tíquico, ¿sí? Y bueno, Tíquico era aquel hombre que ayudaba a Pablo, ¿sí?
Entonces, este viaje que les decía, ¿verdad? Este viaje seguramente era muy peligroso, sería muy peligroso, porque si estamos hablando del tercer viaje misionero de Pablo, la gente ya conocía a Pablo, la gente ya había escuchado lo que ocasionaba el mensaje de Pablo. Por ejemplo, en Éfeso, todo un alboroto, ¿verdad? Porque pues aquellos que ganaban de la idolatría empezaban a bajar sus ganancias, porque muchos se estaban convirtiendo a Cristo. ¿Sí? Entonces, pues Pablo era problema en muchas de estas regiones, pero Tíquico dice, yo voy con ese que causa problemas, ¿verdad? Porque él sabía que valía la pena, hermanos. Entonces, cuando vemos los lugares donde Pablo menciona a Tíquico, yo quiero mencionarte algunos. Pablo menciona a Tíquico en Efesios 6:21, en Colosenses 4:7, donde estamos hoy. Lo menciona también en 2 de Timoteo 4:12. Lo menciona también en Tito 3:12. ¿Qué nos dice? En todos estos episodios te das cuenta que dice voy a mandar o estoy enviando a Tíquico. Entonces era alguien que enviaba Pablo, ¿sí? Entonces, ¿qué nos dice esto? Que Tíquico era alguien cercano, alguien de confianza y era un buen mensajero, ¿sí? En el versículo 7, ¿qué nos dice? Si volvemos a Colosenses 4:7, ¿con qué empieza Pablo? Todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico, ¿sí? ¿Qué nos dice esto? Entonces, hermanos, Pablo confiaba en Tíquico. Pablo confiaba en este hermano, que este hermano les iba a dar buenas noticias a los hermanos en Colosas, ¿sí? Acuérdate que cuando Pablo escribió Colosenses, Pablo estaba en la cárcel, ¿sí? Entonces, los hermanos en Colosas seguramente estaban preocupados por Pablo, ¿sí? Entonces, Pablo confía que Tíquico va a ir con un buen reporte a los hermanos de cómo está Pablo, ¿sí? No va a ir ahí con chismes, no va a ir ahí causando más tristeza en los hermanos, al contrario, va a animarlos, ¿sí? Hasta en eso se necesita gente especial, hermano. Bueno, no sé si te has dado cuenta, ¿verdad? Cómo las noticias llegan, ¿verdad? A veces hay gente que ve un episodio difícil y bueno, va y da las noticias y bueno, un reporte pues de verdad fatalista, desesperanzador, de lo peor. Y llega otro, no, qué gran oportunidad para presentar el Evangelio. Qué hermoso. ¿Cómo? A ver. Hasta en eso se necesita, ¿verdad? Gente que sepa dar el mensaje, hermano. Acuérdate, lo hemos visto y lo platicamos en el campamento. Tenemos que ver los problemas, las circunstancias alrededor a la luz de la eternidad, hermanos. Ver esos problemas como algo temporal, algo que significa nada comparado a la victoria que tenemos en Cristo, hermano. Entonces tenemos que tener ese tipo de mentalidad. Y para ser gente como Tíquico necesitamos eso, un cambio de mente, hermano. Pablo confiaba en este hermano. ¿Qué otra cosa dice ahí de este hermano? Dice que es amado hermano, en el versículo 7 al final dice, es amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor. ¿Te das cuenta de esas is? Amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor. Esos is habla de cosas que le llamamos en la lógica son unas conjunciones. Todo eso es verdadero. Es un hermano amado, es un ministro fiel y también es un consiervo en el Señor. Mira, hay dos palabras griegas ahí que vamos a aprender hoy, ¿les parece? Dos palabras griegas. La primera es diáconos. Diáconos, y la segunda palabra es sundoulos. Ahí va, ahí va. La primera dice diáconos
y la segunda es sundoulos, ¿sí? La primera, diáconos, es ministro. Esta palabra es ministro. Bueno, ahí. Y la segunda es consiervo, ¿sí? Ya no alcanzó ahí a ponerse bien consiervo, pero diáconos, ministro, sundoulos, consiervo, ¿sí? Esto es bien interesante porque aquí está compuesto por dos palabras. Sun es una preposición que significa con, y doulos es siervo o esclavo, ¿sí? Si usted busca esta palabra solita, es esclavo o siervo. Entonces, sun doulos es con siervo o con esclavo, ¿sí? ¿Sí? ¿Sí o no? Entonces, ¿qué notamos acá? Es un fiel diáconos y un sundoulos, ¿sí? Un consiervo, un conesclavo. Aparte de lo que ya vemos entre líneas, Tíquico aquí lo describe Pablo como un hermano que es amado, como un ministro fiel, como un consiervo en el Señor, hermano. Alguien que trabaja junto con Pablo, alguien que sirve a Cristo junto con Pablo. La Nueva Traducción Viviente dice, Él es un amado hermano, un fiel colaborador que sirve conmigo en la obra del Señor. Mire, Pablo me gusta mucho porque este hombre era alguien de confianza, hermanos. De tal manera que Pablo confiaba en él para llevar informes, pero también para traer informes. Hasta en eso también necesitamos gracia. ¿Cómo traemos la información? ¿Sí? A veces somos muy fatalistas o a veces le echamos de más. Entonces hay que tener cuidado, hermano. ¿Sí? Entonces, si algo aprendemos de Tíquico es que alguien que, Pablo decía, este hermano es fiel. Si le encargo dar un mensaje, lo da fielmente. Y también me trae mensajes correctos, fieles. ¿Qué más nos dice? En el versículo 8 dice otro par de cosas. Vamos a verlo, ¿sí? El cual, está hablando de Tíquico, he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. Entonces, primero Tíquico es enviado para que conozca cómo están los hermanos en Colosas, ¿sí? Algo que también llama la atención es que Tíquico está interesado en cómo están los hermanos allá. Comparte ese sentir de Pablo. Él sabe que Pablo no puede ir a Colosas. Entonces él va a ir y va a ver bien, va a abrir bien sus ojos para ver lo que está pasando allá y traer un reporte completo a Pablo, ¿sí? Si Tíquico es como yo, pues va a escribir muchas notas para que no se le olvide, ¿verdad? No va a decir, aquí me lo grabo, no, mejor lo anota. Aprovecho para decirte, toma notas. Es bueno tomar notas porque yo he visto mucho, dicen, no se me olvida, y se les olvida la primera. Entonces, mejor anotamos, hermano, mejor anotemos, ¿sí? Entonces, bueno, Tíquico servía como un colaborador al ser enviado a las iglesias. Pero otra cosa y última que dice aquí sobre Tíquico, lo último en el versículo 8, ¿para qué iba también? ¿Para qué? Iba a ir a confortar los corazones. Qué bonito, ¿verdad? También este hombre no solamente llevaba información de cómo está Pablo. Dentro de su mensaje, él iba también a confortar. Iba a animar a los hermanos, ¿sí? Qué bonito, hermano. Seguramente las iglesias estaban preocupadas por Pablo, pero Tíquico serviría como un confort, como un alivio. Piensa, ¿qué tipo de mensajes llevaría Tíquico? Testimonios, ¿verdad? Por ejemplo, de lo que Dios estaba haciendo ahí, aún en la prisión o ahí donde estaba Pablo preso.
No solo ahí, porque Pablo estaba preso ahí, pero acuérdense que venían a visitarlo hermanos de diferentes lugares, entonces le traían noticias de, no sé, de Jerusalén, de Antioquía, de Corinto, de todos los lugares donde Pablo había estado, porque tenía gente que le ayudaba de todos esos lugares, y lógicamente él estaría enviando esa información. Entonces, mira, con este tipo de testimonios del avance del evangelio, Tíquico estaría animando a los hermanos. Con la carta misma, ¿verdad? La carta misma nos anima. Entonces, a eso estaba yendo Tíquico, qué bonito, ¿verdad? Mira, una de las cosas que yo le comparto, no sé si lo ha dicho, pero desde hace ya más de 5 años que empecé a visitar al hermano Rogelio cada mes, me propuse lo siguiente: llevarle buenas noticias. Gloria a Dios, buen fruto. Buen fruto de estos 5 años es que lo hemos visto aquí. Porque si yo le llevara malas noticias, no estuviera aquí, hermano. Se lo aseguro. Se lo digo porque ha habido otras situaciones o personajes que llevan malas noticias y pues el hermano no va a ir ahí a esos lugares, ¿verdad? Porque pues, ¿para qué vamos a un lugar donde hay problemas, donde hay malas noticias? No dan muchas ganas, ¿verdad? Pero estos últimos 5 años hemos compartidole buenas noticias. Él sabe que hay problemas, como en toda iglesia, ¿sí? Pero yo me propuse, vamos a llevarle testimonios. Entonces esos testimonios que usted me comparte, pues con su permiso yo creo, lo he compartido, ¿sí? Le he compartido, ¿verdad? Nahum, por ejemplo, ¿verdad? Se puso muy contento cuando le platiqué el testimonio de Nahum, ¿verdad? Y así, de cada uno de ustedes. Y lo que la iglesia estamos viviendo. Y bueno, él quiere estar aquí, quiere verlo. Y lo ha visto y sigue viniendo. Señal de que pues trae buen fruto. Entonces, bueno, esto hacía Tíquico, hermano. Traía buenas noticias. ¿Sí? Bueno, ¿qué te parece si ahora vemos hacia nosotros? En cada uno de estos personajes yo quiero que meditemos. Nosotros, hermanos, ¿seríamos considerados un Tíquico de este tiempo? ¿Seríamos considerados hermanos amados, fieles ministros, consiervos en el Señor? Una pregunta más: ¿se nos podría confiar el dar este tipo de información, el dar informes de cómo está la iglesia o de cómo está un hermano misionero? Y también se nos podría confiar consolar a aquellos que están lejos. Piensa eso, hermano. Si a ti o a mí se nos diera esta tarea, hermano, sabes, vas a ir a la iglesia en Kirguistán y les vas a llevar informes de cómo está la iglesia en Centro de Fe Angulo y nos vas a traer informes de cómo está la gente allá. Más que por el viaje hasta por allá, ¿verdad? Porque sí, me fui muy lejos. Pero seríamos alguien que digamos, sabes, la iglesia en Centro de Fe Angulo está confiado de que Joel va a ir hasta allá y nos va a traer muy buenos informes, ¿sí? Y va a consolar a los hermanos, los va a animar allá. ¿Seríamos nosotros de estos hermanos? Ese es el tipo de amigos que debemos ser, hermano. Gente que da buena información, recolecta bien la información, no la pone a su conveniencia o la altera o la exagera, ¿no? Da la información como es, consuela. Así era este hombre, hermano. Y señal de eso vemos que Pablo lo menciona varias veces en sus cartas. Habla de que es alguien que estuvo con él siempre. ¿Sí? Entonces, piense cómo queremos ser. Vamos por el siguiente personaje. Les dije, son 8, entonces no íbamos a alcanzar, ¿verdad? Entonces, hoy solo vemos 4. ¿Cuál sigue? ¿Quién me ayuda? Sigue Onésimo. Vamos a hablar de Onésimo ahora. Pero vamos a hablar bien, ¿sí? Entonces, Onésimo. Número 2. Onésimo. Verso 9, ¿verdad? A veces les digo, miren, aquí hay nombres para si algún día tiene un hijo, en este caso son de varones, pero bueno, personalmente no me gustan mucho, pero bueno, para todo hay gusto. Podríamos decir a alguien en Onésimo, ahí viene Onésimo.
El pequeño Onésimo. Bueno, Onésimo, vamos a hablar de este hombre. Tiene una historia muy bonita este hombre, vamos a verla, ¿sí? Versículo 9, ¿qué habla de Onésimo? Con Onésimo, amado y fiel compañero, que es uno de vosotros, todo lo que acá pasa os lo hará saber. ¿Qué pasa? Onésimo va con Tíquico también. John MacArthur llama a Onésimo el hombre con un pasado pecaminoso. El hombre con un pasado pecaminoso. Mira, Onésimo está siendo enviado también con Tíquico. Si te das cuenta, comparte las características de Tíquico, de carácter, un hermano amado, un hermano fiel. Pero aparte de esto, hermano, Pablo resalta algo de Onésimo. Observa ahí. Onésimo, amado y fiel compañero. Amado y fiel hermano. Y ve esto, que es uno de vosotros. O sea, es su paisano, ¿verdad? Es uno de ustedes. Mira, para conocer a Onésimo, vamos a tener que leer la carta de Filemón. Ahorita lo vamos a leer, ¿sí? Pero antes de ir ahí, Onésimo, hermano, es un ejemplo viviente de 2 Corintios 5:17. Onésimo es un ejemplo viviente de lo que dice 2 Corintios 5:17. ¿Y qué dice? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Onésimo es un ejemplo de eso, hermano. Si bien, ¿verdad? John MacArthur lo describe como alguien de un pasado pecaminoso, pero alguien también redimido, nuevo en Cristo, cuyas cosas viejas pasaron, y aquí todo es nuevo, hermano. Onésimo es un claro ejemplo del poder del Evangelio para transformar vidas inútiles en útiles para su gloria. Ahorita te vas a dar cuenta porque estoy usando mucho esa palabra inútil y útil, porque sí, Onésimo fue inútil en el pasado, pero ahora es útil. Gloria a Dios, ¿verdad? Dios transforma a los inútiles, lo estoy volteando. Dios transforma a los inútiles en útiles. ¿Cómo ves, hermano? Eso es glorioso. Ese es el poder del Evangelio, hermano, que si antes no servíamos para propósitos buenos, para la gloria de Dios, hoy podemos servir para buenos propósitos, para cosas de utilidad, hermano. Mira, vamos a ver la historia de este hombre. Filemón 1, solo es un capítulo, de hecho. Filemón, ¿dónde está Filemón? Filemón está en la página 1514 de mi Biblia, pero está después de Tito, ¿verdad? ¿Sí? ¿Dónde está Filemón, Joel? ¿O dónde vivía Filemón? Vivía cerca de Colosas o por esa zona, Joel. ¿Eh? Para el otro vas a tener examen, anótalo. Filemón 1, 8 al 21. Vamos a leer, pon atención, hermano. Filemón 1, 8 al 21. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, escucha, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo, ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo, escucha, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, escucha, el cual en otro tiempo, ¿qué dice? Fue inútil. ¿Sí ves? Pero ahora a ti y a mí nos es útil. Mira el poder del Evangelio, hermano, lo que transforma. El cual dice, vuelvo a enviarte, tú pues recíbelo como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo, para que en lugar tuyo me sirviesen mis prisiones por el Evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. No ya como esclavo, sino como más que esclavo,
como hermano amado, mayormente para mí, dice, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo, y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo con mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo me debes también. Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. 21. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que yo te digo. ¿Observas esto? Qué hermoso, hermano. Onésimo. ¿Te diste cuenta quién era Onésimo? Onésimo en algún tiempo atrás fue esclavo de Filemón. De alguna manera hubo un desacuerdo, algo sucedió que se fue. Y dice, te fue inútil, lo más seguro que era un siervo, no sé, quizá renegón, que no hacía bien el trabajo, que, no sé, estaba mal este muchacho. Pero dice ahí la Escritura, ahora vuelve a ti como alguien que es útil. Qué bonito, ¿verdad? Cómo Dios transforma, hermano, los corazones. Si tú y yo vemos entre estas líneas quién es Onésimo, el Onésimo transformado, ¿cómo es? Pablo dice, es mi hijo, como un hijo. ¿Te acuerdas? Te mando a mi hijo. No es que fuera hijo de Pablo, ¿verdad? Era alguien también mayor. Entonces es alguien que Pablo dice, lo engendré en mis prisiones. O sea, se formó conmigo en la prisión. Qué hermoso, mira nomás. Vemos que fue alguien transformado de inútil a útil. Vemos que es alguien digno de ser recibido, como Pablo mismo, ¿te acuerdas? Dice, si me consideras a mí y si me recibirías a mí, vas a recibirlo a él. Mira a qué nivel lo pone Pablo. Alguien a quien Pablo quisiera, dice, yo quisiera que esté conmigo, pero por lo más seguro por su calidad de servicio, fidelidad, pero dice, va para contigo. ¿Sí? Alguien que fue transformado o que será transformado de esclavo a hermano amado. Alguien que se le puede contar como compañero. Alguien cuya deuda ha sido saldada. Gloria a Dios. ¿Sí? Qué hermoso, ¿verdad? Hoy en la mañana estaba viendo un video. Ay, no recuerdo este nombre de este pastor. Se apellida Carter. Pero es el pastor anterior del pastor que está ahorita en la iglesia de Times Square Church en Nueva York. Y este hermano tiene un ministerio muy bonito de oración. Y compartía esta preciosa bendición que tú y yo tenemos en Cristo. Dice la Biblia que Dios nos dará un nuevo nombre, ¿verdad? Que en Cristo somos aceptados como sus hijos del Padre, ¿no? De Cristo. Cuando tú y yo venimos a Cristo somos hechos hijos de Dios. Y este hermano usaba el ejemplo de un caballito pony, ¿verdad? Que él acaba de comprar, que era un caballo que usaban para cargar, pues para cargar cosas, jalar carretas y todo eso. Pero dice era un animalito ya de creo que 6, 7 años. Y cuando van a comprarlo, pues le dicen, ¿cómo se llama? No tiene nombre, pues lo usamos para cargar cosas aquí y allá y todo. Y bueno, una de las primeritas cosas, no recuerdo ahorita el nombre, este caballito lo estaban comprando para su nieta. La primera cosa que hace la nieta es, se va a llamar fulanito. Fue lo primerito, ¿sí? Y este hermano usaba esta historia para mostrar lo que Dios hace para ti, para mí, hermano. Cuando nadie nos quería, cuando nadie ni siquiera se consideraba en ponernos un nombre, Él nos toma, salda nuestra deuda, nos compra con la sangre preciosa de su Hijo Jesucristo y nos da un nombre, nos hace sus hijos. Entonces te das cuenta lo precioso también que está pasando en Onésimo, una deuda que si pensamos en aquel tiempo cómo era la cosa, un esclavo que huía de su amo, hermano, muchos si los llegaban a encontrar, muerte. O si había que pagar deudas impagables, pues bueno, aquí sabes cómo vuelve Onésimo, con una deuda pagada, ¿sí? Ese es el tipo de compañeros, hermanos, que Pablo aprendió a compartir con ellos, a trabajar con ellos.
Y algo que yo quiero que meditemos para cerrar este tema, nosotros, hermanos. Esto es algo interesante. ¿Estaríamos dispuestos a recibir a Onésimo para servir junto con nosotros, aún después de lo que haya hecho? ¿Verdad? Porque Filemón, ahí dice claro, no dice exactamente qué hizo, pero se había ido. ¿Estaríamos dispuestos a recibirle de nuevo? Pablo seguramente sabía lo que hizo Onésimo. Sin embargo, lo perdonó, lo enseñó y le permitió servir con él. Y ahora Pablo lo nombra hermano, fiel, amado. ¿Sí? Entonces, ¿te das cuenta el tipo de amigo que fue también Pablo para recibir a Onésimo, amarlo, enseñarlo y después enviarlo de regreso, pero con recomendación? ¿Sí? Tú y yo haríamos lo mismo, hermano, con alguien que se fue y vuelve para ser restaurado. Que seamos ese tipo de amigos, ¿te parece, hermano? Oramos por aquellos que se han ido, hermano. Vuelvan, y que vuelvan, hermano, y que tú y yo los recibamos con el mismo amor, ¿sí? Perdonando, como seguramente lo hizo acá Pablo, y permitiéndole que sirva. ¿Sí o no, hermanos? Entonces, bueno, ¿qué enseñanzas nos da acá, verdad? Vamos por el siguiente versículo 10, tercer personaje. ¿Quién me dice el nombre? Aristarco. Vamos a ver otro nombre. Estos nombres, hermano, pues tú decides, ¿verdad? Yo no te lo recomiendo. Es que no está tan... Bueno, pero a veces hay tiempos, ¿verdad?, que están de moda algunos nombres raros. Entonces puede funcionar. Aristarco. Pero mire, Aristarco era alguien especial también, aunque su nombre no suena tan bonito, pero era alguien muy especial. Vamos a ver. Aristarco, John MacArthur lo considera o lo titula como el hombre con un corazón afectuoso. El hombre con un corazón afectuoso. Primero en nuestro texto, voy a ver aquí, estamos en Colosenses 4, versículo 10, ¿cómo menciona Aristarco? Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda. Mira, hermano, primero, compañero de prisiones. Esto es una expresión literal, hermano. Si vamos al griego, la palabra que se usa ahí es tal cual, alguien que está con él preso. Está preso. ¿Sí? John MacArthur explica sobre este hermano el hecho de que este hombre haya escogido el estilo de vida de Pablo. Habla de un corazón compasivo, habla de un corazón afectuoso, un corazón que ama, no importa que esté en la cárcel. Él estaba ahí con él en la cárcel, hermanos. Cuando tú y yo vemos la historia, Aristarco se menciona también como 5 veces también en el Nuevo Testamento. Cuando tú y yo vemos a través de la historia, resulta ser que Aristarco también estuvo con Pablo en las buenas y en las malas, pero lo vemos de hecho en las malas. ¿Sí? Por ejemplo, si volvemos a la historia de Hechos 19 y Hechos 20, también Aristarco ahí estuvo en el alboroto de Éfeso. También Aristarco ahí andaba andaba apoyando y estaba dispuesto a sufrir con Pablo, hermanos. ¿Sí? Entonces Aristarco también estuvo ahí en la revuelta de Éfeso, también estuvo ahí acompañando a Pablo para salir de todo esto. Y si tú y yo seguimos en la Biblia, en la historia, en Hechos capítulo 27, versículo 2, Aristarco también está en el barco que lleva a Pablo a Roma. ¿Sí? ¿Quieres verlo? Vamos rápido para que lo veas. Porque no voy a decir que... Para que lo veas o lo escuches. 27.2, Hechos 27.2. Ahí el título dice Pablo es enviado a Roma, pero dice, y embarcamos en una nave adramitena que iba a tocar los puertos de Asia. Zarpamos estando con nosotros, ¿quién? Aristarco, macedonio de Tesalónica. Mire desde dónde anda, desde Tesalónica, está acá con Pablo. Entonces,
Aristarco también va en ese barco, hermano, con destino a Roma a presentarse frente al César. ¿Te acuerdas que en ese barco, si tú sigues leyendo la historia, en ese barco naufragaron y llegaron a la isla de Malta? ¿Y sabes quién estaba ahí? Aristarco también. Qué bonito, ¿verdad? En las buenas y en las malas. Este hombre habla más de las malas, estuvo en las malas con Pablo. Y cuando Pablo escribe a Colosenses o a los Colosenses, cuando Pablo escribe a Filemón 24, en el versículo 24, habla de Aristarco, que Aristarco está con él también preso. ¿Cómo ves? Entonces sí, Aristarco era un fiel compañero de prisiones. Si Pablo está diciendo prisiones en plural, es que varias veces estuvo con él en prisión. Si fue en Éfeso, si es en el barco yendo hacia Roma, si es en Roma mismo, Aristarco ha estado ahí. ¿Cómo ves, hermano? Ese tipo de amigos vale la pena cultivar, hermano. Ese tipo de amigos vale la pena ser tú y yo. ¿Cómo ves? John MacArthur dice lo siguiente. Escucha, la obra del Señor, hermano, no se realizaría si no fuera por personas como Aristarco, que soportan humildemente las dificultades sin buscar el reconocimiento de aquellos a quienes sirven. Hermano, en la obra de Dios se necesitan hombres y mujeres dispuestos a sacrificarse. ¿Sí? Perder quizá lujos, cosas de lo mejor, por ir y llevar el Evangelio. Hoy estaba viendo la historia de un hermano misionero llamado Robert, su apellido ahorita se me va. Este hermano llevó Biblias a Corea. En aquel tiempo los coreanos eran conocidos como el reino de los ermitaños, porque no permitían que nadie entrara a su tierra. Y este hombre, Dios lo usó para llevar el Evangelio. Recién, este hombre era acá de Inglaterra, recién se había casado con su esposa, y en su misma boda, bueno, la historia cuenta, él anunció, nos vamos a ir a China a predicar el Evangelio, cueste lo que cueste. Y bueno, muy pronto llegando a China, muere su esposa. Fue un golpe tremendo para él, ¿sí? Tanto le pegó en su corazón, tan triste se encontraba, que prefirió empezar a trabajar en otra cosa, ya no ser más misionero. Empezó a trabajar, como a él se le daba muy fácil los idiomas, trabajó en la aduana, ¿sí? Pero ahí en la aduana conoció a unos cristianos coreanos, ¿sí? Y a través de esto Dios tocó su corazón para volver a ser misionero en una tierra donde no permitían misioneros, ¿sí? Entonces, este hombre tiene un testimonio muy lindo. A ver si luego, si me dicen al final, les puedo pasar la liga. Justo lo acabo de ver hoy. Ahí en YouTube hay unas series de, creo que le llaman las antorchas, del ministerio de Voz de los Mártires, donde da testimonios de hombres misioneros a lo largo de la historia, pero cómo Dios usó a este hombre para llevar Biblias a un lugar donde no permitían Biblias, ¿verdad? Y es bien bonita su historia, su testimonio, que cuando él muere ofreciéndole una Biblia a su verdugo, aquel que lo iba a matar. Mira, esta es la última Biblia que me queda, recíbela. ¿Sí? Más adelante este verdugo, la Biblia misma la usa como un trofeo y la coloca ahí en su casa como un trofeo. Años más tarde, ahí la historia cuenta que un jovencito le echa ganas, se esfuerza, poco a poco ese régimen tan duro se va de Corea, y este jovencito compra esa casa de ese gobernador donde estaba esa Biblia pegada en la pared, y resultó que pues esa era la Biblia que él usaba para predicar a sus vecinos, y formó una iglesia ahí donde este anterior gobernante pues tenía sus trofeos de guerra y de gente que había pues asesinado y todo esto, ¿sí? Pero tiene un testimonio muy bonito. A lo que quiero llegar, hermano, hombres que, al igual que nuestro Señor Jesucristo, menospreciaron sus comodidades
y fueron y llevaron el precioso evangelio, ¿sí? Estuvieron dispuestos aún a perder la vida, hermano, para que otros conocieran a Jesucristo. Y este era uno de ellos, Aristarco, hermano. Nosotros, hermanos, colaboramos en las buenas y en las malas. Seríamos considerados compañeros de prisiones. Yo quiero invitarte que vayamos al último personaje de nuestra historia, número 4, Marcos. De Marcos hay muchísimo que hablar, sin embargo, vamos a tratar de ser breves, concisos, pero de este Marcos, John MacArthur lo llama como el hombre con un futuro sorprendente. Marcos, el hombre con un futuro sorprendente. En el versículo 10, ¿verdad? Estamos. 4:10 de Colosenses dice: Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuera a vosotros recibidle. Mire, Marcos, el sobrino de Bernabé. La historia, de Marcos es interesante, porque en una ocasión, en Hechos 15, del 37 al 39, hubo una pelea ahí. Marcos es sobrino de Bernabé, ¿sí? Y van a ir a un viaje misionero y Pablo está ahí y Bernabé quiere llevar a su sobrino. Pablo dice: no, Marcos no, porque la última vez que fue con nosotros se regresó. Entonces yo no quiero gente que a la hora de la hora se regrese. Entonces dice la Biblia ahí que hubo un pleito grande y terminaron separándose. Sí, él creo que toma a Silas, Pablo, y Bernabé se va con Marcos, se separan. Pero después, hermanos, mire, habla de Marcos como un siervo fiel, alguien que le ayuda. De hecho, en 2 de Timoteo 4:11 habla de que mándame a Marcos porque me es útil. ¿Te acuerdas que está usando palabra como inútil y útil? Bueno, en un tiempo Marcos fue inútil para Pablo, pero ahora es útil. Qué bonito, ¿verdad? ¿Cómo transforma, hermano, el evangelio? Marcos inició su ministerio como un compañero de Pablo y Bernabé. Él iba ahí con ellos, acompañándolos, jovencito, muy probable. Ahí lo ves sus primeras apariciones en Hechos 12:25 y Hechos 13:5, acompañando a los misioneros o recién misioneros Pablo y Bernabé, o Saulo y Bernabé, todavía lo menciona como Saulo. Pues mira, hermano, Marcos es otro ejemplo del poder del evangelio, hermano, para transformar vidas inútiles en útiles para el ministerio. En su artículo para Coalición por el Evangelio, Leo Meyer, este fue uno de mis profesores, él dice: la vida de Marcos nos recuerda que el Dios de gracia sabe dar nuevas oportunidades. Marcos nos habla de alguien que Dios le dio una segunda oportunidad y la agarró con todo, hermano. Se cree lo siguiente, que el Marcos del cual estamos hablando acá, algunos dicen o van a decir que es diferente, pero varios concuerdan que es el mismo Marcos del cual Pedro, ahí en 1 Pedro capítulo 5 versículo 13, lo menciona como su hijo. Y se cree también que es el mismo Marcos que escribió el Evangelio de Marcos, ¿sí? Entonces, de ser así, de ser el mismo Marcos, imagínate, hermano, cómo este hombre fue formado en las pruebas difíciles, no se rindió y finalmente, hermano, su contribución a la iglesia de Cristo hasta nuestros días es una contribución preciosa. Si Marcos se haya, como decimos acá, agüitado y dicho: yo ya no vuelvo con Pablo, no me quiso la primera, pues no vuelvo con él, hago mi propio ministerio evangelístico, ni sus luces ya.
Pero mira, volvió. Volvió y mira qué tremendo impacto ha causado hasta el día de hoy su testimonio, hermano. ¿Sí? Alguien que no se rindió, hermano. Alguien que nos dejó ejemplo de perseverancia, de fidelidad y humildad. Este tipo de amigos, hermanos, hay que buscar. Este tipo de amigos hay que ser tú y yo, hermano. Cuando Pablo habla a los colosenses, Pablo dice, mira, hermanos, a este Marcos, el cual les ha dado instrucciones o les ha dado mandamientos, póngale atención, recíbanlo. Mire cómo habla hoy de él. Cuando antes no estuvo dispuesto él con él, ahora lo acepta, le encomienda trabajo, confía en él, lo recomienda. Ahí también vemos a un Pablo perdonador, ¿verdad? Un Pablo que lo recibe nuevamente. Me gusta mucho cómo John MacArthur describe a este hombre. Mira, lo voy a describir a Marcos, como con las palabras de John MacArthur. También podríamos llamar a Marcos el hombre de una segunda oportunidad. Su vida fue un testimonio de la capacidad de Dios para usar los fracasos. Marcos fracasó en su primer viaje misionero, pero no se rindió, siguió adelante y mira cómo Dios lo está usando ahora. De hecho, este mismo Marcos más tarde recibió un privilegio, hermano, especial. Un privilegio que tuvo él y otros 3. ¿Cuál es ese privilegio? De haber escrito uno de los evangelios. De los 4 evangelios tenemos, ¿verdad? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Entonces, ve qué hermoso esto. Se cree que este Marcos estuvo muy cerca de Pablo, de Pablo lo estamos viendo acá, pero también de Pedro, y de Pedro recibió mucho de lo que escribió en su evangelio. ¿Sí? Entonces, ¿te das cuenta, hermano? Qué hermoso el poder del evangelio, el poder de esas segundas oportunidades cuando tú y yo las tomamos, ¿verdad? Vamos aplicando a nosotros, hermanos. ¿Hemos aprovechado esas segundas oportunidades? ¿Hemos aprovechado esas segundas oportunidades que Dios nos está dando, hermanos? Recuerda que Dios puede usar nuestros fracasos para llevarnos a algo más grande, hermano. A algo para su gloria. Así que yo te invito, perseveremos fieles, hermanos. Fieles y humildes como Marcos. Este es un buen ejemplo. Pablo reconoce a estos hombres. Reconoce al hombre con corazón de siervo, reconoce al hombre de un pasado pecaminoso, lo vuelve a tomar, reconoce al hombre de un corazón afectuoso que ha estado con él en prisiones, y reconoce a un hombre que ahora tiene un futuro sorprendente, que si antes no fue útil, hoy es útil. Marcos. La próxima semana vamos a ver 4 más. Pero hermano, yo quiero terminar. Si se escribiera una carta acerca o sobre nosotros, ¿qué tipo de amigos seríamos? ¿O cómo nos describirían, hermano, en esa carta? ¿Como un hombre o una mujer con corazón de siervo, como Tíquico? ¿Como un hombre o como una mujer con un pasado pecaminoso, pero que ahora es amado y fiel, como Onésimo? ¿Como un hombre o una mujer de corazón afectuoso que está dispuesto a estar en las buenas y en las malas, como Aristarco? ¿O como un hombre o una mujer con un futuro sorprendente que, si bien al principio nos fue difícil, fracasamos varias veces, pero ahora hemos perseverado y con fidelidad y humildad estamos sirviendo? La Biblia dice que el hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo, hermanos. Para llegar a tener este tipo de amigos que tenía Pablo, tú y yo necesitamos ser de esos, ser amigos como ellos, ¿verdad? O como estos que acabamos de ver, hermano. Y para hacerlo, hermano, necesitamos ver a Cristo, ¿verdad? Porque Cristo en una ocasión dijo, ya no los llamo siervos. Dice, porque un siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero Jesús le dice, yo les llamo amigos. Jesús, hermano, primero se mostró amigo. Un amigo más unido que un hermano. Un amigo que estuvo dispuesto a dar su vida para salvar la nuestra, hermano. El ejemplo de Jesús, hermano,
nos debe llevar a amarle con todo nuestro corazón y a seguir su ejemplo, hermano, a ser amigos como Él es. No como una obligación, hermano, de que tengo que, ¿verdad? Hay que quitarnos esto, y yo oro mucho que se nos quite eso, es que tengo que servir. ¿Cómo que tengo que servir? Si esa es tu actitud, no hagas eso. Sirvo porque amo a Dios, porque amo a mis hermanos, hermano. ¿Sí? Que eso se quite de nosotros, hermano. Amamos a Dios, amamos a nuestros hermanos y por eso servimos. Y no como una obligación, sino como agradecimiento, ¿sí? Porque estamos agradecidos con Dios por lo tan precioso que Él ha hecho. El ejemplo de Jesús, hermano, nos debe llevar a ser cada día más y más como Él. Siendo amigos, sirviendo a otros por amor, estando dispuestos como estos hombres aún a sufrir junto con nuestros hermanos, ¿sí? Ese es el tipo de iglesia por la cual estamos orando. ¿Cómo ves? Un desafío grande, pero sí podemos. Sí podemos, hermano, porque contamos con la ayuda de nuestro Señor. ¿Sí, amén? ¿Les parece si oramos y damos gracias? Padre, muchas gracias por tu palabra esta tarde, que nos enseña el tipo de amigos que vale la pena cultivar, el tipo de amigos que debemos ser de verdad. Gracias, Dios, por recordarnos el poder del Evangelio para transformar vidas, que sí se puede convertir de algo inútil a algo útil para tu gloria y para tu alabanza. Que tú puedes transformar aún la persona de corazón más duro, más rebelde, en alguien amoroso, cariñoso, cuidador, hospedador, sufriente, que está ahí en las buenas y en las malas. Gracias, Dios, por estos ejemplos. Y nuestro mayor y máximo ejemplo, Jesucristo. Señor, que nos amaste tanto y diste tu vida por nosotros, y que nos llamas a obedecerte, a seguir tu ejemplo. Hoy, Señor, queremos estar a cuentas en esta tarde. Y hermano, hermana, si no hemos sido fieles, humildes, pidamos perdón al Señor. Señor, perdónanos porque muchas veces hemos preferido nuestro bienestar a costa de no ayudar o no estar ahí con aquel que sufre. Perdónanos, Dios. Y hoy, Señor, ponemos nuestra mirada en ti, Jesucristo. Con tu ayuda sí podemos ser esos amigos fieles, esos amigos en las buenas y en las malas. Señor, que cuando lleguemos a tu presencia, Señor, podamos ver fruto de haber sido hombres que amaron a ti sobre todas las cosas y a aquellos con los cuales nos concediste servir, Señor. Que con nuestro amor a otros, Señor, muchos sean alcanzados, Dios, porque sí podemos ser amigos fieles con tu ayuda, con tu ejemplo. Señor, ayúdanos a ser una iglesia comprometida, mostrándonos amigos fieles y humildes, reconociendo a aquellos que con nosotros colaboran, reconociendo y ayudando a aquellos con los cuales servimos. Compartir a otros fielmente, con humildad, que el grande, que el poderoso eres tú, Jesucristo, reconociendo que es tu nombre y no nuestro nombre, y que otros vengan al conocimiento del Señor Jesús, que otros, Señor, sean transformados por el poder de tu evangelio, Señor. Y, Señor, tu iglesia crezca como un cuerpo, como un solo cuerpo, para tu gloria y tu alabanza. Gracias, Dios, por mis hermanos que han venido esta tarde, aquellos que escucharán más tarde. Habla, Dios, y ministra. Y, Señor, ayúdanos. Te damos gracias, Señor. Te ruego, guarda a mis hermanos en camino a casa, protégeles, guarda sus pasos, y a ti toda la gloria, en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén.